Buenas, mi nombre es Albert Enrique Perdomo Francés y hoy le estaré hablando sobre cómo sería una teoría moral satisfactoria. Este trabajo tiene algunos temas, los cuales se lo iré explicando durante el transcurso del video. Bueno, comencemos. Teoría moral satisfactoria. Una teoría moral satisfactoria debe comenzar por evaluar varios aspectos, perdón. Debemos comenzar por una teoría satisfactoria. Sería, antes que nada, sensible a los hechos acerca de la naturaleza humana y sería apropiadamente modesta acerca del lugar de los seres humanos en el universo. Darle a los seres humanos el lugar que ocupan en el universo sin considerarse superior a ninguna especie, como la razón dio lugar a la ética. La arrogancia de los seres humanos es injustificada. Podemos considerar la moral como cuestión de actuar por razones. Propósito del autor. El propósito principal del autor es explicar cómo se ve o sería una teoría moral satisfactoria, a pesar de que en el transcurso de la historia muchos filósofos han intentado establecer o proponer una. Lo que ha ocurrido con estas teorías es que fallaron muchos y siempre hubo un punto donde descayeron, donde siempre se desmoronaba el mal. Por ejemplo, personas que han hablado del relativismo cultural. Principales afirmaciones del autor. Una teoría moral ideal debe tener un concepto moderado de seres humanos, darnos cuenta y reconocer que somos una especie más que habita en la Tierra. La arrogancia de los seres humanos es una buena medida injustificada, pero no está completamente injustificada comparados con los otros seres vivos. Si tenemos capacidades intelectuales impresionantes, perdón, esta viene de la razón, así como la razón dio lugar a la ética. Este hecho prueba nuestra corrección hasta cierto punto. Exagerar sus opiniones después de todo esto es lo que nos hace moralmente capaces, puesto que somos racionales. Podemos tomar acciones y decisiones para comportarnos. De un u otro modo, podemos articular esas razones y pensar sobre ellas. Desde ahí nos surge el concepto de puede encontrarse en estos hechos si no fuéramos capaces de considerar razones en favor y en contra de acciones. No necesitaríamos esa noción, como los animales inferiores, actuaríamos por impulso o por hábito, o como lo dijo Kant, por inclinación. En pocas palabras, actuaríamos como son los animales, o sea, actuaríamos como animales. Aunque esto puede no estar coordinado porque podemos aceptar algo en un momento determinado. En otro tipo de excecismo, como también el racismo, que tiene similitud con el nacionalismo, hace que el razonamiento implique justicia. Actuar para promover los intereses de todos por igual, somos gente solidaria, lo cual que hace lo que hace que la moralidad sea tan natural para nosotros. Tratar a la persona como se merece. Suscitar los intereses de todos por igual. Cuando la intolerancia está prohibida, es atractiva. Sin embargo, puede oponer la máxima ignora el hecho de que la persona tiene diferentes méritos. Al menos a veces tenemos que tratar a la persona como deben ser tratados, en lugar de tratarla como si fueran solo miembros de la gran multitud de la humanidad. La idea de que la gente debe ser tratada como se merece está conectada con la idea de que son agentes racionales con capacidad de elegir. Si la gente no fuera racional y no podía dominar sus acciones, no sería responsable de su conducta y no podría merecer nada bueno ni malo por ella. Yo investigué hice algunos pequeños ejemplos de por qué debemos tratar a la persona según sus acciones o por lo que se merece. Una persona buena es aquella que siempre desea lo mejor para los demás y actúa en consecuencia. Cuando una persona reconoce a otra como un par y la respeta, puede actuar de manera compasiva, bondadosa y humilde, ya que no se considera superior a otros seres.
Una buena persona se destaca por su capacidad de empatía, que consiste en percibir y comprender los sentimientos, pensamientos y emociones de los demás, que se considera que alguien es una buena persona por sus actos y por sus palabras. Todo ser humano nace siendo buena persona a medida que crece e incorpora una cultura particular, adopta determinados valores y aprendizajes que, que lo que lo condiciona. La bondad es algo natural en los seres humanos. Es una cualidad que se debe trabajar y cultivar durante toda la vida. En cambio, una mala persona, partiendo del concepto superficial, exacto, el bien considerado de no hacer daño y el mal, creo que las personas malas son personas que carecen de virtud. La virtud es la cualidad que poseemos para darnos el bien a nosotros mismos y a los demás, por lo que las personas malas carecen de moral, es decir, no saben convivir con las demás personas. Aquí algunos ejemplos de algunos antivalores y palabras contrarias a las virtudes que yo usaría para cualificar a una mala persona. Son, primera, insensibilidad. Segunda, descortesía y respeto. Tercera, deshonestidad. Cuarta, irresponsabilidad. Quinta, egoísmo. Sexta, infidelidad. Séptima, intolerancia. Octava, soberbia. Aquí vemos una clara y gran diferencia de por qué debemos tratar a una persona tal como se merece. Porque a una persona mala no se le puede tratar bien, ya que ésta vive para lastimar y hacer daño, mientras que una buena persona es todo lo contrario. Esta se da su lugar, tiene moral, es deshonesto y sobre todo respetuosa con las demás personas que la rodean. El utilitarismo de estrategias múltiples. Utilitarismo es que debemos actuar a partir de la combinación de motivos que promueven el bienestar general. Es el punto de vista más posible. Expone una lista que se especifiquen virtudes, métodos y motivos que contribuyan tanto al bienestar personal como al colectivo. La acción correcta de vivir según el mejor plan incluiría virtudes, motivos por los que actúan, roles sociales, las reglas que aceptan sin siquiera pensarlo, perdón, estrategias sobre las cuales hacen excepciones, especificación de prioridades. Pero incluso así puede ser posible observar estos variados intereses relacionados unos con los otros. Los méritos vienen siendo importantes, ya que si el reconocimiento de méritos no fueran parte de nuestro esquema moral, estaríamos mucho peor. Comunidad moral. Comunidad moral es la comunidad conformada por los individuos considerados en base a una acción libre y racional. Es decir, seres capaces de actuar éticamente. Todo ser racional y libre tiene deberes con la comunidad moral, pudiendo actuar mal o bien frente a ella. Muy poco estarían dispuestos a declarar hoy por hoy que no consideran todo ser humano parte de la comunidad moral. Eso no fue así siempre y es evidente que hemos progresado. La justicia y la equidad. La justicia y equidad no solamente se consiguen cuando la necesidad económica están cubiertas, sino también cuando rige una democracia efectiva. Es decir, cuando las personas participan en las decisiones, eligen su gobernante y pueden reclamar el derecho de discrepar y expresar su idea. No se puede ser imparcial, no el favoritismo por causas. Ejemplo, cuando distintas personas realizan el mismo trabajo o labores comparables sin importar su creencia, sexo o etnia, es justo que reciban la misma remuneración a cambio. Es apropiado que aquella persona que haya ganado una competencia, por ejemplo, deportiva, reciba el trofeo o medalla correspondiente que merece. La justicia es importante porque permite que todas las personas sean tratadas de la misma manera de acuerdo con las leyes, sin privar a algunos de sus derechos fundamentales o darle preferencias indebidas a otros. Aquí hay algunos ejemplos para una persona ser justa. Aprenda a turnarse. Para ser franco, siga las reglas. Piense en cómo sus acciones afectarán a los demás.
Escucha a la persona con una mente más abierta a la suya. No culpes a otros por tus errores, no utilices a otros. La conclusión del autor, ella se refiere a cómo sería una teoría moral satisfactoria. Ella habla que ha bosquejado la posibilidad que le parece más posible. Sin embargo, resulta instructivo recordar que muchos grandes pensadores han tratado de idear semejante teoría y la historia ha juzgado que solo parcialmente lo han logrado. Esto sugiere que sería prudente no celebrar en grande nuestra propia opinión, sea cual sea, pero tenemos razones para ser optimistas, como lo ha notado Derek Parfit. La Tierra seguirá siendo habitante durante otros millones de años y la civilización solo tiene unos pocos miles de años. Si no nos destruyamos a nosotros mismos, la filosofía moral, junto con todas las otras investigaciones humanas, pueden tener un largo camino que recorrer. Aquí ahora yo hablaré sobre mi opinión sobre la teoría moral satisfactoria. Yo opino sobre el propósito del autor que ella explica cómo sería una teoría moral satisfactoria y pone puntos claros y da a entender que antes de ella hubieron filósofos que quisieron explicar lo mismo, pero todos tuvieron fallas. En cambio, ella no, en cambio ya no, perdón. Es decir, ella vio las fallas de los demás y la arregló a su manera. Sobre las principales afirmaciones del autor, en la teoría moral integral, ella habla de que debemos darnos cuenta y reconocer que somos una especie más en la Tierra. Es decir, no somos superiores o mejor que ninguna otra especie. Cada una tiene su función en la Tierra. O sea, el ser humano tiene su función, las plantas no son humanos, pero tienen su función en la Tierra, los animales por igual. Sobre la arrogancia, en el ser humano es injustificada, pero aún así, una persona con arrogancia es de lo peor que puede haber, ya que se cree mejor que los demás y no solo eso, se cree superior al todo el que los rodea. En el tema de cómo tratar a la persona como se merece, a la persona como se merece lo veo justo, ya que si se hace el bien debe ser premiado y reconocido, pero si en cambio hacen mal debe ser castigado es igual que una persona asesine a otra por dinero o por algo de valor. Esta persona no es buena, es mala. Entonces esa persona se convierte en asesina. A esa persona se le conoce un asesino a suelo o algo así, o ladrón. Entonces esa persona se le castiga por X cantidad de años en prisión. En el, en el utilitarismo, básicamente implica seguir una serie de motivos que nos ayude al bien común, o sea, hacerlo bien para que eh, hacerlo bien para que una persona tenga un buen camino, no solamente uno, también los demás. Sobre la comunidad moral, eh, dice que no solo nos limitemos a pensar en nuestro alrededor, sino más allá de fronteras, tiempos y especies. O sea, eh, el autor dice en la comunidad moral, da un ejemplo, que varias personas o niños mueren cada año, bueno, miles de niños mueren cada año por sarampión, pero a los ricos no les interesa eso, ya que no es su mismo entorno, no es su misma comunidad, están demasiado distanciados de ellos. Pero quizás si esas personas que estuvieran enfermas estuvieran en la misma comunidad cerca de los ricos, quizás sí llegaran a importarle y esto sí ayudaría a esas personas. Sobre la justicia y la equidad. La justicia en todo el sentido es importante, ya que con ella se puede juzgar los actos de las personas, mientras la equidad no es dar todo lo mismo, sino dar a cada uno lo que le corresponde. En pocas palabras, se tiene en cuenta la diferencia de cada caso. Cada quien hace el bien o el mal y eso. Sobre la conclusión de la autora, mi opinión es que, como dijo,
como dijo Derek Parfield, que el ser humano muere. Cada tiempo el ser humano muere, pero la tierra no. Todo depende del uso que le demos a la tierra y cómo la tratemos, pero la tierra puede durar más que la misma humanidad. Bueno, aquí me despido. Este es todo mi trabajo. Espero haber hecho un buen trabajo y nada, todo bien.